¿Tienes demasiadas deudas y no sabes cómo eliminarlas? Que existen 3 caminos para liberarte de las deudas. Perú es el país con la tasa de interés más alta en Latinoamérica, que puede llegar hasta 181% al año. Eso es como la canción Cri Cri Criminal. Tienes más de $40,000 en deudas, $100,000 en deudas. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo reducirlas? Yo empecé con el 1% cuando tenía más de $100,000 en deuda, porque yo también he estado endeudado. O sea, entonces yo sé cómo salir de las deudas porque he estado ahí, he estado en el hoyo profundo. ¿Tienes deudas y, oh sorpresa, vas a ser papá o mamá y no tienes ingresos fijos? Cuando tenía los $100,000 en deuda en rojo, me entero que iba a ser papá. Le pregunto a la mamá si tenía seguro médico y me dijo que no. Esa frase que dice que los niños traen el pan bajo el brazo, yo pedí una franquicia de panaderías porque un pan no iba a alcanzar, ¿no? Hoy lo solucionamos. Pedrito, te he traído para hablar de un tema que muchas personas ahorita quizá estamos sintiendo ese problema, si se puede decir, que son las deudas, ¿no? Nos endeudamos y cuando queremos resolver este problema sentimos de que no tenemos cómo y la acumulamos. En tu caso, ¿qué es para ti una deuda? La deuda es deberle a alguien, o sea, incluso debiéndole a la bodega de la esquina de tu casa, debiéndole a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tu suegro o a tu suegra o al banco, digamos que son las más reconocidas, finalmente es una deuda, ¿no? Y es un dinero que has usado, que no es tuyo y que lo tienes que devolver. ¿Cómo salimos si sentimos que nos estamos ahogando con deudas, que no tenemos cómo eliminarlas? No sé, ¿qué reflexión podríamos comenzar a dar ahí? Yo enseño que existen 3 caminos para liberarte de las deudas, ¿ya? El primer camino es que tú tienes una cantidad de deudas, imaginemos 2, 3 tarjetas de crédito, y lo ideal es buscar a un banco, si todavía eres sujeto a crédito, y que te haga una compra parcial o de preferencia total. Es decir, que todas las deudas, 3 tarjetas de crédito que tú tienes deudas y que vienes pagando el mínimo. Estadísticamente quiero que sepas, Cecitar, que si tú pagas el mínimo en una tarjeta de crédito, te puedes demorar de 13 a 15 años sin volver a consumir de la misma tarjeta. A punta del mínimo, nada más. 13, 15 años. Entonces, yo recomiendo que alguien haga la compra parcial, de preferencia total, de las 3 deudas de tarjetas de crédito, asumamos este ejemplo, y que el banco te va a dar, lo bueno es que te va a dar una cuota fija, porque tú vas pagando el mínimo y al final los mínimos pueden ir variando. Y sigue aumentando. Sigue aumentando, y más aún si sigues consumiendo con la tarjeta. Tienes 3 fechas de pago diferentes. Tienes 3 tasas de interés diferentes. Y altas. 3 altas y 3 bancos diferentes. Entonces, donde te tienes que movilizar, o si lo haces a través de la aplicación del banco con el que trabajas, de tu cuenta sueldo para pagar las tarjetas, te van a estar cobrando los 4 soles de transferencia interbancaria. Entonces, al final cada uno tiene un seguro de desgravamen. Cada tarjeta te van a cobrar seguro de desgravamen. Entonces, son 3 seguros de desgravamen. Entonces, al final es un montón de plata. Y es innecesario al final, ya, que es innecesario, y que cuando pagas, yo como le digo, sirve para ni mierda. Porque en realidad estás pagando solamente intereses, seguro de desgravamen, código de cuenta interbancario, pero eso no te baja el capital. Sí, exacto. ¿No? La deuda en total. Entonces, cuando tú simplificas haciendo que una entidad financiera o un familiar o un amigo te preste el dinero que le debes a las entidades financieras y tú pagues y te comprometes con esa nueva persona o con la nueva entidad financiera que te compre la deuda, tienes una sola cuota al mes, donde siempre vas a amortizar capital y vas a pagar interés. Al comienzo más interés, menos capital, pero a mitad del plazo, si son 4 años, en el mes 24, 25, ya estás en 50% de interés y 50% de capital, y al final ya terminas amortizando mucho más el capital. Sí. Entonces, tienes un solo seguro de desgravamen.
tienes una sola fecha de pago y la deuda la tienes con una sola entidad financiera. Entonces es más fácil que tú te organices financieramente al hacer una compra parcial o de preferencia total de las deudas que una persona hoy pueda tener. Y llámese tarjetas de crédito, llámese deudas O con préstamos parientes, personales. préstamos personales, lo que sea. Finalmente tú puedes negociar con un tercero y la compra de deuda de los bancos siempre, o sea, siempre, siempre, siempre la tasa es menor, la compra de deuda, que la de una tarjeta de crédito normalita. Que hay tarjetas de crédito que en nuestro país, en otros países eso no se ve. Perú es el país con la tasa de interés más alta en Latinoamérica, que puede llegar hasta 181% al año. O sea, Tremendo. 181. Eso es como la canción Cri Cri Criminal. Sí, 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 fatal. Sí. Y la compra de deuda, obviamente tenemos que buscar que sea una tasa menor, sí o sí, y va a ser Y menor, va a ser menor, de ¿no? todas Porque si no, no maneras. vale la pena ni para qué hacerlo, para Correcto. comenzar a ordenarlo, ¿no? O incluso, así sea mayor o igual que el promedio de las tres tarjetas de crédito, para el ejemplo, igual te conviene. Ok. Porque siempre va a ser una sola cuota, un solo banco, un solo monto mensual, donde siempre vas a amortizar a capital. Caso contrario, estás pagando 99% de intereses, seguro de desgravamen y 1% de capital. Por eso que al final te tomas 13, 14, 15 años, pero literal, a 15 años. Solo que la gente no lee la letra pequeña. Pero si uno lee la letra pequeña del que te viene en el estado de cuenta de las tarjetas de crédito, sale: si usted no consume más con esta misma Ujú. tarjeta y solamente paga el mínimo todos los meses más el seguro de desgravamen, tititín, te vas a demorar unos 240 meses, unos 120 meses. Claro, divides entre 12 y ya Y sacas tu sacas el número cuenta. de años, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué una persona podría llegar hasta ese punto de estar súper ahogado y decir, le debo a todo el mundo, tengo dos préstamos, tengo tres tarjetas que pagar? ¿Por qué una persona podría llegar a ese límite de, no sé si decir desesperación o problema, Sí, ¿no? de problema, básicamente, ¿no? Hay dos razones. La primera es que no administran bien lo que ganan. Y la segunda es que no presupuestan lo que gastan. Entonces, esta famosa ley de Parkinson que dice que mientras más ganan, más, y ya todo el mundo Ujú, respondió, más gasto. ujú. El tema es que esa frase en realidad es banal en el sentido de que no importa cuánto ganes si es que realmente no sabes cuánto es lo que gastas. Y si es que lo que ganas no ahorras parte de esos ingresos. Estadísticamente el ser humano por naturaleza y por lo que nos han enseñado y lo que hemos consumido a través de los medios de comunicación masivos, llámese radio, televisión, prensa Ujú. escrita, lo que sea, siempre vamos a gastar más de lo que ganamos. Entonces, primer paso: apenas ganes un dinero, no importa si una persona considera que es mucho o poquito, debe de pagarse a sí mismo primero. Este concepto no lo inventé yo, este Ujú. concepto ha sido publicado en muchísimos libros por años. Sí. En lo que yo sí me considero innovador o pionero en este tema es en darle una metodología a las personas, o una estructura o un paso a paso, para que con el ingreso que tienen, antes de gastar, simplemente separen un porcentaje para el ahorro. Puede ser el 10%, el 5%. Yo empecé con el 1% cuando tenía más de $100,000 en deuda. Porque yo también he estado endeudado, o sea, entonces yo sé cómo salir de las deudas porque he estado ahí, he estado en el hoyo profundo. Ujú. Entonces, yo, yo cuento en algunas conferencias y digo, puede sonar ridículo, puede sonar estúpido lo que voy a decir, pero cuando yo tenía más de $100,000, yo empecé a pagarme el 1%. Claro, uno diría que 10 soles, 15 soles, pero es que más importante que el monto es el hábito, porque te empiezas a organizar, a administrar el dinero bien. De la forma en la que yo lo venía haciendo, me llevó, por falta de organización, me llevó a estas quiebras financieras que he tenido. Entonces, de tus ingresos, simplemente
ahorra el 10, ponle, ganas 5,000 soles, ahorras el 10%, 500, y te acostumbras a vivir con 4,500. Ahora, paso número 2, armas un presupuesto. Y si tú ves que tu presupuesto, hay muchas herramientas virtuales, Excel, lo que sea, si tú tienes un presupuesto de 3,000 soles al mes, ¿qué haría la mayoría de las personas? Dicen, yo gasto 3,000, pero me quedan 4,500, me quedan 1,500 más. ¿Qué hace la gente? Se los gasta. Lo pulveriza. Claro, entonces yo le diría, oye, cabezón, cabezona, eso no lo deberías de hacer. Si tú ganas 5,000, te pagas a ti mismo el 10%, 500, tienes para gastar 4,500, pero una vez que armaste tu presupuesto, porque este es el paso 1, mucha gente cree que ese es el paso 2, pero este es el paso 1, pagarte a ti mismo primero. Paso 2, cuando empiezas a tener un presupuesto y ya sabes que gastas 3,000, pero te quedan 4,500 para gastar, esos 1,500 lo deberías de mandar a la cuenta de ahorro para acostumbrarte y forzarte a que gastes solamente los 3,000 que has presupuestado. Exacto. Y estás ahorrando 2,000 soles al mes. Entonces, 2,000 soles en un año son 24,000 soles en un año que podrías llegar a ahorrar para poner a trabajar ese dinero para ti. En cambio, si tú no te pagas a ti mismo primero, siempre vas a tener que trabajar para otros o para ti mismo, porque costos fijos los vas a tener. Y si no ahorras y no pones el dinero a trabajar, siempre vas a tener que trabajar tú por dinero. Y número 2, cuando manejes ya un presupuesto, pues en la medida en que vienen los hijos, los colegios, útiles escolares, pues, el presupuesto va a ir aumentando, ¿no? Y tú y yo sabemos que tenemos hijos. Entonces, hay que presupuestar en este momento. Si tú estás solo, pues hace un presupuesto personal. Si ya estás con pareja, un presupuesto de pareja. Y si ya tienes familia, un presupuesto familiar. Pero hay que presupuestar, porque si no presupuestas, estadísticamente, como no sabes cuánto es lo que gastas, terminas gastando mucho más. Y claro, y no ahorras nada, obviamente. Y no ahorras nada. Porque te Entonces, lo no acabas ahorras, todo. te gastas más de lo que ganas, te terminas endeudando, lógico. Sí. Pero si acá empiezas a ahorrar, empiezas a presupuestar, literalmente te va a sobrar dinero todos los meses. Pero claro, a la gente le cuesta hacer esto de acá. Y cuando ve que sobra, se lo gasta. Y cuando ve que sobra, se lo gasta. Consume. Yo siempre también pongo un ejemplo que a mí me gusta. Si yo le preguntara a todos los que nos están viendo, ¿cuántos se han ido más de 2 horas al cine? Todos dirían que sí. Hay películas como Star Wars que duran 3 horas. Sí. ¿No? Si uno dice cuántos se han ido al supermercado y han estado más de 2 o 3 horas en el supermercado, en la peluquería, En el centro en comercial, un avión, en el centro comercial, todos me van a decir que sí. Y ahora yo les preguntaría quiénes han tomado 2 horas de su vida para armar un presupuesto. Y la gente me va a decir que no. Que aburrido, sí, que aburrido, pero eso es el determinante para tu futuro financiero. Entonces, le invertimos mucho tiempo en muchas cosas banales, en muchas cosas que no suman a nuestra vida financiera, pero no estás dispuesto a invertirle menos de 2 horas en armar un presupuesto. Un presupuesto te demora 40 minutos. Sí, y hoy en día con las aplicaciones, ¿cuánto pagas de luz? Te metes a la aplicación Luz del Sur. Estadísticamente pago, esto, en promedio pago tanto. Y te sale todavía la gráfica. Y te sale la gráfica, todo. Mes. O sea, no hay que tienes cargos automáticos a tu tarjeta de crédito. Te metes a la tarjeta de crédito, ¿cuánto te pagan, cuánto te cargan en automático del celular? ¿Cuánto te cargan en automático del seguro médico que tengas? Ya ahí está todo. El plan de celular. El plan de celular, todo está ahí. Entonces, no es como antes, ¿no? Voy a ir a buscar los papeles, sí, ¿no? el O sea, recibo, entras a tu está celular y ahí está. Los pagos que haces por Yape, toda la información la tienes en el celular. Simplemente necesitas concentrarte en armar un presupuesto. Ya, y si no manejas Excel, pues agarras tu hojita, lo antiguo, tu agenda, y ya está, ¿no? Y anotas y sumas. Y eso lo multiplicas por 12. ¿No? Hay meses, por ejemplo, la gente no considera dentro del presupuesto el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad, el día del cumpleaños de tus hijos, el Día del Niño. El aniversario. Los cumpleaños de nuestros papás, el aniversario. Porque eso sabes que vas a salir a gastar más. Sí. Vas a salir a comer, vas a salir a comprar un regalo, unas flores o algo. Entonces,
Pero claro, eso no lo presupuestan las personas. Ahorita acaba de ser el cumpleaños de mi hijo y es un billete el presupuesto Sí. del cumpleaños. Que los regalitos para todos los niños que van, que la torta, El que show. el show, que hay que animar, que las cositas para... Un presupuesto, es un billete. Hay que controlarnos y bajarle un poco a la emoción a veces y aterrizarlo en Claro. llenar nuestra información, ¿no? Porque has tocado un buen ejemplo, porque a veces es un domingo y decimos, no tengo nada que hacer, qué flojera, me voy a tirar a ver tele y me voy a tirar una maratón de series. Claro. Y se te fue el domingo y solo necesitabas 40 minutos, como tú dices, para sentarte con tu compu, tu agenda, tu Ajá. cuaderno y hacer un presupuesto y dejar de decir por qué se me acaba el sueldo, por qué no ahorro, por qué me va tan mal, ¿no? Tal cual, literal. O sea, y además que te pusiste a ver toda la serie de películas, te da hambre, entonces pides por Qué Rappi o flojera por alguna cocinar. otra aplicación, te da flojera cocinar, entonces que el postrecito, entonces al final va sumando, ¿no? Sí. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo saliste de una deuda tan grande? $40.000 creo que fue tu primera gran deuda y muchos se pueden estar desmayando o no lo tienen ni pensado. Algunos están angustiados porque deben 2.000 soles, 5.000 soles y tú debías 40.000. ¿Cómo fue 40 mil eso? dólares a los 25 años y a los 30 debía más de 100.000 dólares. ¿Cómo Y comenzó? fue duro porque a los 100.000, cuando tenía los 30 años, con 100.000 dólares en deuda en rojo, me entero que iba a ser papá y mi hija iba a nacer en otro país, en Colombia. Le pregunto a la mamá si tenía seguro médico y me dijo que no. Entonces yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya cuando tocas fondo, es como una pelota de tenis, ¿no? La tiras al piso y ya cuando toca el piso, toca fondo, lo único que queda es que rebote. Ujú. Pues yo ya había tocado fondo y yo ya me venía educando financieramente. Eso es algo que yo veo que las personas se educan, ¿no? Se leen el libro de Padre Rico, Padre Pobre, T. Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria, Ujú. El código del dinero de Raymond Samsoy, muchos libros, ¿no? Como también el tuyo, Finanzas en Sencillo. Pero al final mucha gente adolece de aplicar lo que ve. Yo le digo esto a la gente, tú tienes acceso a la información a través de un libro, a través de este podcast y a través de muchas cosas. Hoy tenemos obesidad intelectual, ¿no? Así como existe la obesidad de una persona que come mucho, Sí. ¿no? Obesidad intelectual. Es decir, tenemos acceso a mucha información gracias a la globalización. Entonces, pero hay que tener acceso a la información correcta, porque el análisis causa parálisis. Entonces, mucha gente tiene tanta información que al final no sabe por dónde empezar, No sabe qué ¿no? hacer. Porque, y hay muchos mentores financieros como tú, como Dani, que acaba de estar por acá, y hay muchas personas que hablamos de educación, pero cada uno tiene su forma de expresar o cada Ujú. uno tiene diferentes formas de pensar, ni buena ni mala, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Pero yo siempre recomendaría que te fijes en uno y que con ese te vayas con todo, o en uno o en dos, porque hay algunos que podemos decir una forma de hacer las cosas y hay otros que lo dicen de una forma diferente. No está mal, pero te tienes que decidir, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes acceso a la información y le pones acción a esa información, eso es lo único que te genera una transformación en tu vida. Llámese finanzas, llámese salud, llámese pareja, llámese familia, llámese educación, llámese lo que sea, ¿no? Pero primero es acceso a la información. Por ejemplo, hoy en día tú hablas de salud y pues que hay que tomar el magnesio en la mañana, que hay 15 tipos de magnesio, Ujú. que el resveratrol, que el NDA, y al final tú dices, ¿qué tomo? O Claro, sea, ¿cuál me ¿no? va a Que ir el bien? potasio también hay que tomarlo en la mañana, no, mejor hay que tomarlo en la noche, que el magnesio hay que tomarlo en la noche, que no, mejor también en la mañana. Entonces, al fin, que la vitamina C, que ahora que viene el invierno, ácido ascórbico, tú dices, ¿qué tomo? Entonces, tienes tanta información que al final no tomas nada, pues te sigues igualito, a menos que tú encuentres a un coach de nutrición o alguien que tú digas, wow, qué valiosa esta información, ok, me voy a regir de lo que esta persona dice. Esta persona dice que el potasio se toma en la mañana y que el magnesio se toma en la noche. Estoy poniendo un ejemplo Sí, nada sí, más, sí, sí. ¿no? Ok, listo, entonces acciono.
Me voy, me compro mi potasio, me compro mi magnesio, acciono y veo si eso me genera una transformación. Porque si no, vamos a seguir acá en la nube, en la nebulosa, diciendo, pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces se meten uno a ChatGPT, se meten a internet, empiezan a buscar qué es mejor, de día o de noche. Te entró una llamada al celular, te olvidaste, al final nunca No compraste hiciste nada. nada. Y no hiciste nada, ¿no? Y tu vida queda exactamente igual. Igual sucede con el tema de la educación financiera, con las deudas, con todo, ¿no? Entonces, para responderte la pregunta, No, está que bien. me fui Todo por el la preámbulo, todo el tangente, preámbulo. básicamente yo ya venía teniendo acceso a la información. Ajá. Yo tengo foto con Robert Kiyosaki, con su esposa Kim Kiyosaki, tengo foto con T. Harv Eker, con Anthony Robbins, con personalidades como Deepak Chopra, donde yo he aprendido mucho sobre abundancia también, Yendo a sus prosperidad, eventos, yendo a sus charlas, ¿no? seminarios, a todo. Entonces tenía acceso a la información, pero yo no aplicaba lo que aprendía. Entonces yo decía, wow, yo era como una foca de circo, ¿no? Andaba motivado aplaudiendo. Qué buen tip, qué buen ¿Sí? tip, qué buen tip. Claro, yo decía, wow, qué increíble, wow, que esa información está brutal. Pero claro, yo no lo aplicaba en mi vida, entonces no pasaba nada. Para generar la transformación debes de aplicar, pero ¿qué cosa debes de aplicar? Lo que aprendes. Entonces yo me quedé mucho tiempo aquí. Ya cuando toqué fondo y dije, la única forma que yo salga de ahí es aplicando lo que he aprendido, entonces empecé a aplicar lo que aprendí y seguí obteniendo nueva información. Y eso básicamente me llevó a generar la transformación. Empecé a pagarme a mí mismo primero, el 1%, empecé a manejar un presupuesto, entonces me empecé a ordenar. Y los que creen en que el dinero es energía, cuando yo me vuelvo una persona, al dinero también le gusta el orden, ¿ya? Entonces, cuando yo me vuelvo una persona ordenada y que el dinero que gano tiene un propósito inicial de pagar deudas y segundo, poder empezar a ahorrar para poder invertir, para poder compartir más tiempo con mi familia, yo le preguntaría a la audiencia que nos está viendo, ¿qué es lo que el universo o Dios, dependiendo de las creencias de cada uno, te va a mandar? ¿Más dinero o más deuda? Pues si eres una persona que se está ordenando y que el dinero que estás ganando tiene un propósito bonito para ti, para tu familia, para tus hijos, te va a mandar más dinero. Pero el que sigue manejando todo en desorden, ¿qué le va a mandar? Más deuda, para que aprendas, a las buenas o a las malas. Te traté de ayudar a las buenas, pero si no aprendiste a las buenas, como a mí, fue a las malas. Cuando yo toqué fondo es cuando yo dije, tengo que cambiar, tengo que ser consciente, ¿no? Hay una frase que dice que el primer paso para cambiar es ser consciente. Y ser consciente es darme cuenta de. Mucha gente no quiere armar un presupuesto porque no se quiere dar cuenta de que gasta más de lo que gana. Le da Mucha miedo. gente no se quiere armar un Excel de cuántas son las deudas que tiene porque, escucha, no quiere saber cuánto es lo que debe. Pero el primer paso para cambiar es ser consciente. ¿Cuál es tu punto de partida? Ok, estoy aquí en este hoyo, ¿cómo salgo de aquí? Pero si yo no sé cuáles son los números, no los puedo cambiar. Sí. Y el punto de quiebre, ¿tú crees que fue en ese momento cuando te dijeron que ibas a ser papá y Sí. justo coincidió que estabas ya súper ya en el suelo, me Estaba en el decías? fondo, ¿no? Me llegó esta famosa frase que dice que los niños traen el pan bajo el Ajá. brazo. Yo pedí una franquicia de panaderías porque un pan no iba a alcanzar, ¿no? Claro. Pero me empecé a ordenar, como te digo. O sea, para mí lo esencial fue ser consciente y decir, ok, estoy en el fondo, estoy jodido. Ya, no, ya Que estabas en cero. claro, ya sacaba dinero una tarjeta de crédito para pagar otras tarjetas de crédito, lo que antiguamente se llamaba el ruleteo. Ahora Ajá. el ruleteo tiene otro concepto. Pero antiguamente el concepto ruleteo era sacar dinero de una tarjeta de crédito para pagar otras. Ujú. Ya los bancos, ya estaba en Infocorp, en Sentinel, estaba reportado hasta en la Interpol, más o menos. El más buscado. Y en ese caso, que ya estás reportado, ya no es que otro banco va a venir a Claro, comprarte la ahí deuda y sí va a ya, decir, no ok, puedes. vamos a juntar todo y te voy a cobrar una cuota, una sola tasa. En ese caso, ¿cómo fue la salida entonces? Claro, el primer camino era que yo te comentaba era que Lo juntes todo. juntes todo, ¿no? La compra parcial o total,
de una entidad financiera, si no eres sujeto a un crédito, entonces un familiar, un amigo, la pareja o alguien que le pagues un interés, pero si te cobra 12% al año, 1% al mes, es mucho más baja que el 40, 50 o 90% que te está cobrando la tarjeta de crédito. Ahora, el segundo camino es ordenas tus tarjetas de crédito. Ese es el famoso efecto bola de nieve, pero esto que yo te voy a contar es en términos positivos, A ver. ¿no? Porque sabemos el efecto bola de nieve en términos negativos, de que te endeudas y al final la deuda sigue creciendo y ya es imparable, ¿no? Como una bola de nieve cuando empieza a caer es imparable. En el efecto positivo es que tú ordenes tus deudas y las ordenes de menor cuota a mayor cuota. Ok, ¿Ya? menor cuota, mayor cuota. Y no importa ahí la tasa No ni importa cuánto la debo. tasa, no importa el número de cuotas, nada. Ahí lo importante es de menor número de cuotas y de menor monto al mayor. Ya. ¿Ya? Y lo que hay que hacer es empezar a generar ingresos extraordinarios o si puedes cumplir con todas las deudas, al menos pagas el mínimo y a la de menor número de cuotas y de menor monto tratas de generar un ingreso adicional y pagas todo lo que puedas. Y matarla ya. Y matarla. ¿Para qué? Para que lo que tú ya venías pagando en esta primera cuota, que era el mínimo, cuando liquides esta deuda, este monto que tú venías pagando más el ingreso extraordinario que vayas a conseguir, lo vayas a pagar a la segunda deuda que tienes. Ok. Y ahí, cuando elimines la segunda, vas a pagar lo que pagabas en la primera, más lo que pagabas en la segunda, más el ingreso extraordinario y vas a pagar la tercera. Y así es el efecto de bola de nieve positivo, en el sentido en que vas a liquidar mucho más rápido, en menos tiempo, las deudas que una persona tiene. Pero para eso se tiene que sentar y organizar. Y ordenar, ¿no? y hacer el presupuesto y todo Y eso. siempre ¿no? pagarse a sí mismo primero. No es que porque tenga deudas ya no me pago a mí mismo primero. No, el concepto es me pago a mí mismo primero y luego pago las deudas. Ese es un buen Antes- punto. A pesar de que tenías esa cantidad tremenda de deuda y ya estabas reportado y todo, cuando tenías ingreso, igual separabas para ti. Sí. No es que todo lo mandabas a pagar Correcto. la Por deuda. eso que al menos empecé con el 1%. Ok. Ya luego lo fui subiendo. Cuando Ajá. me fui ordenando, me empezó a llegar más dinero, empecé a ahorrar el 3%, luego el 5%, luego el 10%, luego el 20%, y así sucesivamente hasta el 90%. Llegué a un punto en mi vida en que ganaba una cantidad de dinero, vivía con el 10 y el 90 lo ahorraba. Y de esa forma me capitalicé para poder hacer muchas inversiones. Claro, para hacer crecer el dinero al revés, Y ya, hacer comenzar a crecer el recibir. dinero. ¿Cuánto te demoró en salir de la deuda de $100,000? De 5 años. 5 años. 5 años, no solamente salir, sino también alcanzar mi libertad financiera. O sea, salir de la deuda probablemente 2 años. Ah, ok. Y de ahí 3 años más ya en generar los ingresos pasivos y los ingresos residuales. En paralelo fue. Sí, Ibas o sea, bajando iba deuda. bajando la deuda e iba construyendo, porque recuerda que aquí yo bajaba la deuda con el presupuesto, pero aquí tenía los ahorros. Y esto lo ponía a trabajar. Ah, ok. No es que agarraba todo el dinero y ¡pum!, pagaba la deuda. Que Porque muchos ya hacen eso, que están muchos hacen pensando eso. ya, recibo este dinero, ya, recibí, toma, Claro. todo lo pongo acá. Correcto. Ahora, si la tasa de interés que tú consigues para rentar tu dinero es inferior a la tasa de la deuda que tienes de interés, es mejor usar el capital para pagar. Pero si acá te dieron una compra de deuda en 11% al año, pero tú pones a rentar el dinero en 17% al año, pues tienes una tasa de retorno o de rentabilidad mayor a la deuda que tienes. Entonces vale la pena. Pero si acá la deuda es de 40% al año y tú vas a poner a trabajar el dinero a 10% al año, pues hay un menos 30%. Mejor utiliza este capital y trata de amortizar la deuda. Ok. ¿No? Sí, o sea, pero lo importante es que esa deuda viene de pagarte a ti mismo primero, o sea, viene del hábito. No es que te llegó un dinero y ya, listo, vamos a pagar la deuda. No, hay que hacerlo con lógica, con educación financiera. Viene de un dinero que tú has venido ahorrando, ¿no? Y como estabas en rojo, dijiste que te financiaste ya de familiares. En mi caso, el
el tercer camino, que Ujú. es un camino que no le van a gustar a los bancos para nada, pero es no pagarle a los bancos, ¿ya? Y terminar negociando con las casas de cobranza o con los estudios de abogado que les compran las deudas. Ok, Ya, eso es todo pero ese es el tercer camino, ya, eso es ok. una historia larga, Ujú. pero yo hice el segundo camino. O sea, con lo que ganaba me daba al menos para pagar el mínimo y utilicé este efecto bola de Ok. nieve positivo. Entonces me puse a chambear más, generaba ingresos extraordinarios, ordené todas mis deudas en un Excel, en un Ujú. cuadrito y puse, ok, debo de esta tarjeta y empecé a generar ingresos y me pedí algunos préstamos de familiares, amigos, me acuerdo mi hermana me prestó dinero también y con eso pues traté de empezar a pagar, mi hermana me dio chance de que no le pagara en ese momento, ¿no? Que le diera un tiempo y al final le terminé pagando con intereses y todo, Ah, porque también ok. es el dinero de mi Sí, hermana sí, y hay sí. que respetarlo. Pero claro, no era la exigencia de me tienes que pagar mes a mes, más un seguro de desgravamen y que tenía que ir al banco. En esa época ibas al banco, hoy en Sí. día tienes la aplicación, pero en esa época era ir a hacer tu cola al banco y si yo tenía 3, 4, 5 tarjetas de crédito, entonces eran 5 colas en 5 bancos diferentes, moverme a 5 lugares, ¿no? Antes los bancos tampoco es que estaban uno frente al otro, como ahora, ¿no? Que hay estos centros financieros. Antes tú encontrabas un banco A por acá y un banco B por el otro lado, a 3 cuadras, 4 cuadras. Tu primera deuda de 25 años era más o menos 40.000. ¿Llegaste, esa deuda se corrió y se acumuló hasta los 100.000 o No, la de 40 desapareció primero y lo, nació una ane- nueva con la de lo 100.000? anecdótico es que a los 25 años tenía la deuda de los $40,000 de un Ya, negocio que me había ido mal. Y a los 25 años me presentan también el modelo de negocio de network marketing, de redes de mercadeo. ajá, Yo soy producto de las redes de mercadeo. Entonces me enfoqué en construir mi negocio en la compañía en la que estaba y 3 años después ya había pagado la deuda de los 40,000 wow, y ya. me ganaba como $8,000 al mes. 28 años sin estar casado, sin hijos, o sea, hasta ahí no tenía hijos todavía, porque lo mío, mi hija, que ya hoy tiene 14 años, fue a los 30 años. Yo decía, wow, increíble, pero tenía una excelentísima brutalidad financiera. Era bruto financieramente Por, hablando porque no sabía cómo administrar el dinero. Entonces claro, ganaba porque muy bien, alguien diría, ya saliste de 40.000, ya no claro, vuelves a ya no caer, vuelves a ganas caer. 8.000, o sea, ya todo está en orden nuevamente. Pero, ¿qué pasó? Y claro, gastaba mucho más, gastaba como $15,000 al mes. Y eso que vivía en la casa de mi mamá, ni siquiera como para decir que me pagaba un departamento en San Ujú. Isidro, en Miraflores, con vista al mar, ni nada por el estilo. Pero gastaba mucho más, era de los que íbamos a una discoteca, ya, yo me encargo, yo pago la cuenta, bruto, bruto financieramente, entonces no sabía administrar el dinero. Me compraba cosas de marca, de lujo, viajes en primera clase, viajaba cada rato, hoteles 5 estrellas, ¿no? Pero ya de una forma desmedida, o sea, bruto, o sea, simplemente bruto financieramente. Y eso me llevó, mientras que trataba de construir mi negocio, y eso me llevó a los $100,000 en deuda. 2 años después tenía 2.5 veces en deuda lo que ya había tenido anteriormente. ¿Y qué sentiste en ese momento? No, Pasar de 40 a frustradísimo, 100. frustradísimo. Me dio la garrotera, chiripiolca, me dio todo. No, estaba bien deprimido, bajoneado, obviamente. En rojo Pero en centrales de riesgo ya estabas sí, también ya. también, todo. Entonces ahí fue donde yo dije, pucha, ¿qué hago, no? Y ahí fue donde empecé a tener acceso a esta Ujú. misma, que ya la tenía, pero no la aplicaba. Entonces lo único que dije fue regresar a mis libros, volverlos a leer, empezar a estudiarlos, ya no leerlos, sino estudiarlos, y empezar a poner qué acciones voy a tomar para mejorar mi vida financiera. Y empecé a aplicar cositas, pagarme a mí mismo primero, armar un presupuesto, que puede sonar, como te digo, ridículo o estúpido, como que, ay, pero te vas a poner a organizar tu dinero. Sí, A ordenar, a no, poner porque montos pequeños. todo, porque Ujú. hay una frase que dice, como eres en lo pequeño, eres en lo grande.
Y si yo no organizaba en ese momento lo poco que gastaba, no tenía familia, no tenía hijos, bueno, aunque mi hija estaba en camino y todo el tema, yo no sabía realmente cuánto era lo que ganaba, cuánto es lo que gastaba. Siempre he sido independiente, yo no tenía un sueldo fijo, tenía que salir a producir. Entonces, eso me llevó a organizarme, me empezó a llegar más dinero, me empezaron a llegar más oportunidades de negocio, oportunidades de inversión, empecé a crecer y ya pues fui liberando la deuda y ya. Y esa es un poco la historia, ¿no? De cómo salir. Ahora, es normal que cualquier persona que hoy en día esté endeudada, a mí hay personas que se me acercan y me dicen, Pedro, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, no sé, siento que un familiar se le está muriendo o algo, Ajá. ¿no? Me dicen, Pedro, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dicen, lo que pasa es que tengo $1,000 en deuda y no sé qué hacer. Y yo le digo, $1,000, oye, ven para acá, le digo. O sea, claro, pero cada uno, como te digo, salvaguardando las distancias, ¿no? Para mí era una cantidad de dinero importantísima, $100,000, mucho dinero, Sí. en 30 años. No tenía, y una conferencia, una persona me pregunta, pero tenías un crédito hipotecario, tenías un crédito vehicular. Que Y le muchos decía, pueden creer que no, es eso, pero claro. no. Y yo le decía, no, no tengo nada a mi nombre, no tengo absolutamente nada, o sea, nada, no he construido nada. Entonces, Ni siquiera era una deuda de inversión como claro, de para una deuda de inversión recuperarla. o el crédito vehicular, ya que si dejaba de pagar me quitaban el carro y la deuda se extinguía. No, eran deudas que tenía que pagar, ¿no? Entonces, fue duro, pero lo único que hay que ponerles buena cara y tratar de salir adelante, ¿no? ¿En cuánto tiempo te demoró esos 100.000? En 2 años, más o menos. Dos Ah, dos años, dos años. años y medio. ¿Y cambiaste de colorcito en centrales de riesgo? Sí, sí. Ahora estoy en verde fosforescente con negritas, cursivo y subrayado. Pero mira, un tip para las personas que están en las centrales de riesgo en rojo Ujú. fosforescente y que terminan pagando la deuda, ¿ya? Es importante, número uno, que pidan su carta de no adeudo o la constancia de no adeudo. Porque muchas veces las entidades, yo que hago sesiones de coaching financiero, yo tengo acceso a un Sentinel privado, digamos, ¿no? Y yo les saco el estado de las personas en las centrales de riesgo Ok. y muchas personas no sabían que estaban en rojo por una deuda en una empresa de telecomunicaciones por 30 soles, por 25 soles y llevan 3 años ahí y están en rojo, ¿no? O en negro porque ya está perdida la deuda, ¿no? Ese cliente perdido, digamos. Entonces, es importante que las personas también, si los que tienen acceso a Sentinel, la aplicación es completamente gratuita. Cualquier persona puede entrar se descarga la aplicación Ujú. Sentinel, te pone su DNI y ya está. No hay más. Ahí te va a salir cómo está tu vida financiera y cómo pasar de rojo fosforescente a verde neón. Y Es que bien todos te amen sencillo. otra vez, ¿no? Y ¿Cómo, que, cómo? y que todos te amen de Y que nuevo. todo, claro, y que los bancos te vuelvan a llamar, Ujú. ¿no? Si has aprendido la lección, porque mucha gente le vuelven a dar tarjetas y se vuelven a endeudar, ¿no? Entonces, simplemente para poder llegar de este rojo fosforescente a un verde neón, para poder hacer la migración, simplemente en el medio hay que sacarse una tarjeta de crédito con garantía líquida. Ok. ¿Eso qué significa? Que tú vas al banco y le dices, oye, banco, te doy 1,000 soles. A cambio de los 1,000 soles, me das una tarjeta de crédito y ellos te van a dar una línea del 70, Por ciento 80%. O sea, del monto. 700 soles, 800 soles de línea de crédito. ¿Y qué haces? Usarla positivamente, usarla bien la tarjeta de crédito. Empiezas a consumir, porque me ha pasado que hay personas que me dicen, Pedro, tengo 20 cuentas de ahorros en los bancos. Y le digo, ¿y para qué tienes 20 cuentas? Para que el banco me vea que estoy administrando dinero y que muevo dinero entre un banco y el otro banco. Y decía, ¿pero para qué haces eso? No, es que para que el Mi banco me historial. vea y generar historial crediticio. Y le digo, cabezón, eso no te genera historial crediticio. Ese no es un producto financiero que te genere historial Con el que tú crediticio. puedas demostrar No, realmente si pero eres la tarjeta, sí responsable, eres ¿no? responsable, pero la tarjeta de crédito sí. Entonces te sacas la tarjeta de crédito con garantía líquida y al cabo de un año el banco te devuelve tu plata. Se quedan con una cobertura en caso tú no pagues la tarjeta de crédito. Imaginemos que te dieron 700 soles de línea y no le pagues al banco, el banco tiene custodiados o en garantía líquida Ujú. 1,000 soles tuyos.
Entonces, con eso se va a cobrar el seguro de desgravamen, los 700 soles que le debes, más los intereses que le debes. Y ya está. Y el banco te vuelve a meter al sistema financiero en rojo, ¿no? Pero si tú un año utilizas bien la tarjeta y le cumples al banco y pagas el total de todo lo que has consumido, al cabo de un año te devuelve los 1.000 soles y te aumenta la línea de crédito y ya los bancos te empiezan a llamar y estás en verde en las centrales de riesgo. Y los bancos te empiezan a llamar para ofrecerte créditos. Exacto, ya demostraste nuevamente que eres responsable con las obligaciones, ¿no? Un año más o menos con la garantía líquida, ¿no? Sí, desde 6 meses a un año. Un año. A veces ya en el tercer mes ya estás en verde fosforescente. Ahorita muchas personas estarán diciendo, por eso yo nunca me he endeudado, yo no quiero deberle a nadie, por eso nunca te pidas un préstamo, porque la deuda es mala. ¿Realmente tener deuda es malo o también hay deuda que se puede decir una deuda buena? Sí, total. Yo le llamo la deuda pobre, que es la deuda que la pagas con el sudor de tu frente y es la deuda que te empobrece. Y la deuda rica, que la pagas con el sudor de la frente de otros, aunque suene crudo, pero es una deuda que te enriquece, ¿ya? Entonces, yo creo que es bien importante esto que tú acabas de decir, porque al día de hoy yo también tengo deudas, pero son deudas ricas, deudas que me enriquecen. Antiguamente esos $100,000, esos $40,000 eran deudas pobres, eran deudas que se pagaban con el sudor de mi frente, a diferencia de ahora que son inversiones que yo tengo que me generan ingresos y con esos ingresos voy y pago la deuda que yo tengo, ¿no? Pero la deuda es a mi nombre, pero es un dinero que yo pedí para ponerlo a trabajar a una rentabilidad mayor que la que me presta el dinero el banco, ¿no? ¿Algunos ejemplos de deuda rica que puedas lanzarnos? Por ejemplo, yo tengo un negocio de cancha de gras sintético, aunque esa deuda ya la pagué, pero yo me apalanqué de un dinero del banco, invertí en mis negocios de cancha de gras, generaba ingresos, con los ingresos pagaba la deuda al banco y al cabo de 3 años, 4 años pagué la deuda y el negocio lo tengo hace 10 años. Claro. Entonces ya le pagué la deuda al banco y me sigue generando flujo, ¿no? Entonces me apalanqué del banco financieramente. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Yo amo mis tarjetas de crédito. O sea, yo soy de que las limpia, las besa y todo, porque para mí es una muy buena forma de apalancarme financieramente. Ahorita me estoy yendo en octubre al evento de Tony Robbins. Tony Robbins viene por primera vez a Latinoamérica. A Colombia, ¿no? A Colombia. Y me estoy yendo con mi esposa. Y hemos hecho un canje de millas. Vuelo, ida y vuelta. Lima, Bogotá, Bogotá, Lima. Me costó $265. No por cada uno, por los dos. O sea, $130, $132.50 cada uno. Ida y vuelta, con canje de millas. ¿Y la entrada? Por saber usar. Al evento. Hay entradas desde $80 hasta de $1,500. ¿Ya? Pero la ventaja es que, por ejemplo, el hospedaje, nos vamos a quedar en un hotel, voy a hacer canje de millas, ¿no? Hace poco estuve en Buenos Aires y cuando nosotros nos fuimos de luna de miel a Europa, por ejemplo, hice canje de millas. Cuando estuvimos en Buenos Aires también hace 2 años, también canje de millas, porque sé usar bien mis tarjetas de crédito, me sé apalancar de ellas. Yo prefiero usar esas tarjetas que te dan millas si viajas que las de cashback, ¿no? Todas son buenas, pero dependiendo de lo que quieras usar. Está bien si alguien dice, tengo un dinero, no lo quiero amortizar a la deuda porque lo quiero invertir para generarle más ganancia. ¿Ese camino es viable para una persona súper endeudada? Para una persona súper endeudada es viable, pero es importante saber en qué vas a poner a trabajar el dinero. Porque hoy en día, pues, hay muchas inversiones que te ofrecen tasas de interés altísimas, pero también la regla de siempre, ¿no? A mayor tasa, mayor interés, mayor riesgo, perdón, pero muchas personas solamente se enfocan en la tasa de interés que vas a recibir, no en el riesgo que estás asumiendo, ¿no? Entonces te ofrecen, no sé, 5% al mes, 10% al mes y dices, wow, brutal. Yo también he caído en eso, ¿ah? O sea, yo también me he dejado llevar por altas tasas de interés y decía, no, ya con esto la vida se me arregla y todo, y al final he terminado perdiendo el capital. ¿Por qué? Porque eran inversiones de demasiado riesgo, donde no habían garantías detrás,
¿no? O mobiliarias o inmobiliarias. Entonces, entre no saber en qué invertir el dinero y no estar bien cubierto con buenos abogados, con un buen contador, donde sepas que no solo te van a pagar el interés, sino que lo más importante es que te van a devolver tu capital, es mejor que chapes ese dinero y lo pagues en la deuda. Tal cual. Vas a sentirte mucho más tranquilo. ¿Qué consejo le darías al Pedro de 25 años? Si pudieras retroceder el tiempo, ¿irías a decirle que no se endeude o irías a decirle algo diferente o que sí está bien que caiga nuevamente? Yo creo que caiga nuevamente, porque hoy soy la persona que soy gracias a todos los retos financieros que he tenido en mi vida, ¿no? Y al día de hoy soy coach financiero. Tú sabes que pues, no existe la carrera de coach financiero, no es que hay una empresa que te certifique como coach financiero. Yo estudié la carrera de coaching y me especialicé en el tema financiero. Claro, has trasladado esa habilidad al rubro de finanzas al rubro de personales. finanzas. Entonces, por eso me hago llamar coach financiero, digamos, ¿no? Como seudónimo. Yo estudié la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima, pero pues nadie me llama como el ingeniero Pedro Castre, ¿no? Durante muchos años que fui networker, muchos me conocían como Pedro Castre Networker, ¿no? Que hace redes de mercadeo, networker profesional. Pero ya hubo un momento en mi vida en que dije, pucha, ya no quiero que me tagueen como networker, ¿no? Sino quiero ampliar mi campo de desempeño, ¿no? Y de las cosas que a mí me gustan. Y siempre me ha gustado el tema de las finanzas. Igual como buen ingeniero, pues somos ordenados y todo el tema. Entonces, ya estudié la carrera de coaching, me especialicé en el tema de finanzas e invertí en muchos seminarios, en muchos cursos. Y ya pues me hago llamar coach financiero, ¿no? Eso es como yo me hago llamar, pero no es que haya alguien que me califique o que me certifique, ¿no? Igual has resuelto problemas financieros ya a muchas personas. Sí, no. O sea, yo hoy en día te podría decir, Cecitar, que enseñándole la metodología de pagarse a sí mismo primero, las personas en total, a todas las que les he enseñado a través de mi canal de YouTube, mis redes sociales, seminarios, conferencias, talleres, certificaciones, todo, han ahorrado, más o menos sacando el número entre varias encuestas que yo he hecho en grupos de WhatsApp, en redes sociales y todo, y en seminarios, más de 100 millones de dólares que han terminado ahorrando, ¿no? Y en deudas han dejado de pagar más de 3 millones de dólares, que han dejado de pagar simplemente con las enseñanzas ordenándose y cómo pagar menos interés y cómo pagar menos en menos tiempo el dinero que uno tiene, ¿no? Con estrategias que son estrategias que se enseñan y que las personas rápidamente lo pueden poner en práctica en su vida financiera. Luego de esa ola que tuviste, ¿cuántas fuentes de ingreso tienes ahora, Pedro? Varias. Más de 5 por ahí, seguro. Sí, más de 5. Pedro, ha sido genial tenerte. Yo creo que ahora nos quedamos hablando de todas tus fuentes de ingresos en privado y vamos empezando por la número 1, 2 y 3 hasta las 4 de la tarde nos quedamos. Gracias por haber venido, amigo. No, gracias a ti, Cecitar. Gracias por la invitación.